Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez, titular de la asignatura Filosofía del Derecho. Hoy vamos a ver el tema Derechos Humanos y Filosofía. Vamos a revisar cómo estos dos temas se juntan para poder llevar a cabo pues un desenlace de cómo se deben de proteger estas libertades y derechos de las personas, y viéndolo desde un punto de vista de los derechos fundamentales, esto es obviamente, de los derechos humanos. Muy bien, bueno, vamos a hacer un análisis de cómo han evolucionado los derechos humanos, cómo fueron pasando varias etapas y bueno, dentro de nuestra sociedad, porque antes no existían. Pero vamos a ver a lo largo de la historia, bueno, y su relevancia y bueno, cuáles fueron algunos aspectos importantes. Bueno, para poder comprender la evolución de estos derechos humanos, debemos verlos que no es como un invento que se les ocurrió recientemente. No, esto es una conquista histórica que nace de la necesidad de proteger la dignidad humana. O sea, de proteger esa dignidad humana. Desde ahí nacen, desde que había muchos hechos violentos para la sociedad, y esto es a nivel mundial, no solo en México, y que bueno, pues había esa necesidad de proteger, ¿no? Bueno, sus raíces más profundas viene desde la antigüedad de la época de Cicerón, quien afirmaba que existe un justo natural, ¿sí? Que debe estar basado en la razón y no solo en la voluntad del gobernante, sino que debe estar basado en razón en común de las personas y no solamente porque alguien quiera, ¿no? Sino que tiene que ser primero la razón. Y bueno, su primer gran salto ocurrió en el siglo XVII y en el siglo XVIII. De ahí surge lo que es el racionalismo y el justnaturalismo, cuando pensadores como John Locke defendieron que los seres humanos poseen derechos naturales anteriores al Estado. Y uno de los dos primeros derechos que se empezaron a establecer para la ciudadanía, pues es la vida y la libertad. Esos son los dos primeros derechos en los cuales los pensadores, los grandes historiadores, pues se enfocaron. ¿No? Que bueno, que se tenía que respetar, sí y solo sí, la vida y la libertad de las personas. Entonces, eso fue el primer enfoque de su nacimiento de los derechos humanos. En este periodo dio lugar a lo que conocemos como la primera generación de derechos, los cuales fueron denominados lo que son los derechos civiles y políticos. Esto se plasmó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Fíjense, estamos hablando de 1776, y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en 1789, la primera generación de los derechos humanos. Posteriormente, tras varias luchas sociales en el siglo XIX, surgieron los derechos de segunda generación, en los cuales se establecieron los derechos ya económicos, sociales y culturales. Entonces ya estamos hablando aquí que había derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que buscaban garantizar las condiciones de una vida digna a través del trabajo, la salud y la educación, ¿sí? Entonces son los primeros inicios, las primeras dos generaciones de nacimiento de los derechos humanos. Ahora, tras el horror surgido en la Segunda Guerra Mundial, pues la humanidad comprendió que la protección de derechos no podía quedar solo en manos de cada país, o sea, de cada país si se decidiera aplicarlos o no, no, sino que a nivel internacional se crea lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en 1945. Y uno de los parámetros fue que los derechos no quedara su aplicación y protección no solamente en los países, para cada país, no, sino que tendría que ser a nivel internacional, ¿sí? Y bueno, surge la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Este marcó el inicio ya de la internacionalización y universalización de los principios de derechos humanos, dejando de ser meras aspiraciones, o sea que solamente una idea, a convertirse ya en un derecho positivo. Esto quiere decir que se crean normas para su cumplimiento. Y esto se va a vincular, se vinculó
a partir de diversos pactos y protocolos a nivel internacional. También se consolidan los derechos de tercera generación, en los cuales se enfocaron a lo que es la solidaridad, la paz y el derecho a un medio ambiente sano para todos los pueblos. Entonces ya va un conjunto de primera generación, segunda generación y esta tercera generación con esta Declaración Universal de Derechos Humanos que yo en lo personal les recomiendo muchísimo darle lectura. Y no solo a ellos, sino también a todos los pactos y protocolos en los cuales el Estado mexicano es parte que ha firmado. Bueno, ya en nuestro mundo contemporáneo ya estamos hablando de las emergencias que se crearon con la cuarta generación. De esta ya, pues ya está vinculado lo que es la tecnología digital, ¿sí? Hoy el derecho debe dar respuesta a desafíos inéditos como la protección de datos personales, la identidad humana frente a la inteligencia artificial y los llamados neuroderechos, ¿no? Que buscan proteger nuestra integridad mental. Y bueno, ya este es el mundo ya contemporáneo de los nuevos desafíos que tiene el derecho en materia de derechos humanos, que es muy importante. La relevancia de estos derechos, bueno, pues radica como un límite infranqueable frente a posibles abusos de la autoridad, esto que es del poder, ya sea por parte de los estados o por las grandes corporaciones tecnológicas, asegurando que el progreso nunca pasa por encima de las personas. Bueno, eso piensan ellos, pero no es así. Habrá mucha tecnología, habrá muchos avances de la tecnología, pero todos esos avances de la tecnología, todo ese progreso, tiene que respetar los derechos humanos hoy, mañana y siempre, con independencia de que, bueno, cuál es tu progreso, ¿sí? Si tu progreso va a lastimar, va a haber una afectación a derechos humanos, se va a tener que quitar. Así de sencillo, ¿sí? Por muy progreso que sea. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, como futuros abogadas y abogados, hay que entender que los derechos humanos son una columna vertebral del sistema jurídico actual y es el fundamento de la justicia. Hay un cuidado, pero minucioso, un cuidado preciso y exacto que se tiene que cumplir. Nuestro artículo primero constitucional, lo cual los invito a darle una lectura, pues nos habla precisamente de estos derechos humanos lo cual determina cómo se deben de interpretar. Hay una gran teorema que se llama interpretación conforme. Y bueno, que se tendrá que cumplir, pues bueno, no solamente lo que diga el artículo, sino más allá, ¿sí? Tendrán que hacer esa interpretación extensiva dándole a la persona el mejor derecho, ¿sí? Lo mejor que es para la persona. Este principio que se denomina principio pro persona, también tendrá que analizarse dentro del marco del derecho de los derechos humanos. Y hay que recordarlo, hay un parámetro de regularidad constitucional. Este parámetro a lo que yo les refiero, bueno, pues está constituido porque hay que hacer un análisis, lo que nosotros decimos, la autoridad lo tiene que hacer, los jueces lo tienen que hacer y que la autoridad tiene que cuidar a los derechos humanos, pues lo que creen, lo tenemos que cumplir todos. Aquí no hay de que yo soy juez y pues tengo que cumplirlo, tengo que hacer un control difuso ex oficio en el cual tengo que analizar este conflicto jurídico a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Americana. Sí, está muy bien, juez, pero ¿qué creen? Ustedes como abogados litigantes que ustedes dicen, ah, pues yo no soy autoridad, pues ¿qué crees? Tenemos que aprender derechos humanos para poder buscar el derecho para las personas. Esos derechos humanos siempre se deben de cumplir. Y cuando existe un conflicto con derechos humanos, se tiene que resolver. ¿Sí? No pueden ir a las autoridades haciendo lo que quieren. No. Que hay ese control difuso que se ex oficio, que quiere decir ese ex oficio, suena muy bonito, pero déjenles explico. Ex oficio significa que no necesitas una petición de parte. No es necesario que una de las partes actoras dentro del conflicto tenga que pedírselo al juez para que lo realice. No, lo tiene que hacer sin petición de parte del juez. Este control difuso que tiene que ver con, obviamente, revisar el parámetro de regularidad constitucional que lo contempla, que lo integra. La Constitución, los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano de Derechos Humanos y la jurisprudencia y más que tiene que revisar.
¿no? Esto es importante porque todo lo tenemos que ver, aunque no seas autoridad, tú tienes que revisar y pedirlos en su momento también. Entonces, el conocimiento de derechos humanos es para todas y todos nosotros como abogados. No son conceptos estáticos, sino dinámicos, y aparte de ser dinámicos, son progresivos. Esto significa que siempre estamos descubriendo nuevas formas para proteger la dignidad humana ante los cambios de la historia, cambios de la tecnología, cualquier cambio que surja en la sociedad tendrá que entrar dentro de este análisis. La filosofía del derecho nos enseña que el jurista no es siempre un técnico de leyes, ¿sí? Sino es un guardián de los valores universales que permite la paz social y la convivencia armónica de nuestra sociedad democrática. Siempre tenemos que analizar la ley, aplicarla, solicitar su aplicación de la ley. Tú puedes en cualquier conflicto jurídico solicitar una interpretación. Ya que el juez lo decida o no, ese ya es problema del juez, pero tú sí lo puedes solicitar. Tú puedes hacer tu estudio de control difuso ex oficio, tú lo puedes manejar desde tu escrito, eso no te lo impide. Si tú buscas, obviamente, teniendo la razón, obviamente, buscando la razón. Y bueno, tenemos por ejemplo, un ejemplo que es la protección de la propiedad ancestral, que eso tiene que ver con la justicia de los pueblos indígenas. Hay un caso que fue en Paraguay, en el cual se llama Yaqui Axaco versus Paraguay, es de la Corte Interamericana, que la ley no solo aplicó de forma fría, sino que interpretó que el derecho a la propiedad para comunidades indígenas es vital para su supervivencia y dignidad. Entonces, se dio por hecho, más bien determinó la Corte Americana que este derecho a las comunidades indígenas era más importante que, por ejemplo, un progreso, que, por ejemplo, hacer otra cuestión que quería hacer el Estado, en este caso el Estado de Paraguay. Entonces, el tribunal obligó al Estado. Fíjense, la Corte Interamericana obligó al Estado de Paraguay a devolver las tierras y además de devolver las tierras, proveer de servicios básicos, demostrando que los derechos humanos exigen acciones positivas para proteger a los más vulnerables. O sea, aquí, por ejemplo, la Corte Interamericana muy acertadamente dijo, ok, está este conflicto, está en estas comunidades. ¿Sabes qué, Estado de Paraguay? Pues te condeno. ¿Sabes qué? Sí te condeno porque violentaste estos derechos humanos y te condeno a dos cosas, entre otras más. Pero las primeras, devuelves las tierras a la comunidad y además proveer servicios básicos, ¿no? De salud, educación, energía eléctrica, caminos, X, Y, Z, ¿sí? O sea, que va más allá, fueron acciones positivas. Bueno, ahora, entre los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, para comprender la filosofía del derecho, lo primero que debemos asimilar es que los derechos humanos no es un invento caprichoso, no es porque alguien dijo, yo se me ocurre crear derechos, no, pues no, no es así. Y que de los legisladores, no, no, es una conquista histórica del ser humano, que tiene raíz de que, ¿qué pedía el ser humano? Pues oye, espérame, pues, antes de que creas un país o que pongas tus códigos, que pongas tus restricciones o creas tus derechos y tus obligaciones, todos tienen que pasar un filtro. Pues, ¿qué crees que es ese filtro? Y ese filtro es a nivel internacional. Tienes que cuidar la dignidad humana. Entonces, antes de que tú creas una norma, tienes que revisar que no trastoque, que no violente la dignidad humana. Esta dignidad se basa pues, en una idea del ser humano compuesto por atributos, ¿no? Que lo singularizan como la razón, la voluntad y lo que nos permite hablar de una vida digna, de una vida humana digna, ¿no? Históricamente estos derechos se han desarrollado pues de manera paulatina, no han sido de la noche a la mañana, sino que la misma humanidad, la misma sociedad, los mismos grandes tratadistas se dieron cuenta de que, bueno, había que proteger estos derechos, porque ahí estaban y siempre han estado, pero nunca se había tomado el tema de que tendría que haber un respeto, una garantía, tiene que haber una protección a nivel internacional. Y de manera progresiva, pues fueron avanzando y que obviamente se fueron convirtiendo en los fundamentos que hoy se tiene en todos los estados. Bueno, creo que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, el fundamento filosófico, bueno, de esto de los derechos humanos proviene de lo que es el jus naturalismo.
Tiene que fuera esta corriente que sostuvo que estos derechos ya existían, ¿no? Y claro, pues existen desde que el ser humano es ser humano, ¿no? Por ejemplo. Y que deben ser superiores al Estado, ¿sí? Cuya validez no depende de haber sido escritos en una ley, no, sino nacen por la propia naturaleza del ser humano. Pues todos tenemos derecho a vivir. No tiene la persona, otra persona debe tener un derecho a privar de la vida, ¿no? Privar de la libertad. Esos derechos no se generan, sino que se tiene el derecho por el hecho de ser humano de la vida. Y posteriormente, obviamente, pues los derechos de la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo y otros más que se fueron produciendo de forma progresiva y ya considerados de cumplimiento obligatorio para todos los estados, para todo a nivel internacional. Pensadores como John Locke y Immanuel Kant defendieron que cada persona es un fin en sí misma, ¿no? Y posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni el bienestar de toda sociedad puede atropellar. O sea, no te pueden atropellar tus derechos, sea quien sea, ¿no? Ni el Estado, ni siquiera una sociedad, ¿no? En ese sentido, los derechos humanos actúan como una barrera infranqueable o un límite de ejercicio del poder público para preservar la libertad individual. Hay derechos que tiene que cumplir el Estado porque ya es de manera genérica, de manera general. Aquí no hay de que a ti te los cumplo y a ti no. No, no, no. Eso es todos parejo y todo, y es más una cuestión muy importante, son irrenunciables. Tú no puedes decir, ah, que es que yo no quiero vivir, yo no quiero el derecho a la vida. No, 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 o sea, no se trata de si, no te están preguntando si quieres o no quieres. Ya por el simple hecho de ser humano, tienes ese derecho. Ahora, desde una perspectiva ética, digámoslo así, los derechos humanos representan, esos son los mínimos de justicia, ¿sí? Indispensables para una convivencia social. Hay autores como John Phoenix que explica que los derechos derivan de unos ciertos bienes humanos básicos y esos se van a justificar por sí mismos ante cualquier persona razonable. O sea, cualquier pensamiento en contrario no va a entrar, ¿sí? Sino que se va a pensar de manera positiva de que los bienes humanos básicos deben de prevalecer. En este caso, por ejemplo, de entrada lo que es la vida y la libertad. Ya entrarán otros, como por ejemplo lo laboral, y por ejemplo lo económico, a un medio ambiente sano, a protección de tus datos personales, la protección de tu nombre, de tus apellidos, tu preferencia sexual, ¿sí? También hay categorías sospechosas, por ejemplo, que se tienen que cuidar aún más. Se tiene que hacer un trato ahí con esos grupos porque han sufrido discriminación. Y lo que buscan, que no se discrimine, que no se realicen, no se hagan, perdón, no se realicen actos que menoscaben sus derechos aún por estar en ese grupo vulnerable. Bueno, y así la filosofía del derecho no solo estudia qué dice la ley, sino que indaga sobre los fundamentos. Bueno, ¿para qué vas a crear esa ley? Para aceptar una norma justa y obviamente que respete la condición de persona y obviamente las condiciones de los sujetos, ¿no? De cómo se encuentran. A partir del siglo XX, digo, de los horrores de la guerra, se transitó, ahí fue el primer tránsito que hubo del derecho positivo de los derechos humanos y que se formalizó como derecho positivo, como es un deber de cumplir en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En este proceso de internacionalización, permitió que los derechos humanos dejaran de ser simples fórmulas abstractas. Antes eran puros pensamientos, se había que crear este derecho, todo el mundo lo pensaba, pero no había una ley. No había un ordenamiento legal y de aplicación internacional que hablara de derechos humanos. Y bueno, pues se transformó en normas vinculantes de todos los estados y son de cumplimiento obligatorio. Hoy en día, la soberanía de los países ya no es absoluta, ¿sí? Pues su legitimidad depende de esta protección y promoción efectiva de los derechos de los ciudadanos. Finalmente, nosotros como abogados debemos entender que su misión no es ser simple técnicos y repetir los códigos, aprenderlos de memoria, no,
Tenemos que ser directores de hombres y mujeres que buscan la justicia. La filosofía de la brújula para no confrontar la solución legal si es injusta. Hay que recordar que el derecho existe por y para la libertad. Estudiar estos fundamentos les permite participar en un diálogo racional necesario para un sistema jurídico que sigue un instrumento de paz, seguridad y respeto a la dignidad humana. Y bueno, vamos a poner un ejemplo, las leyes de protección al medio ambiente, el derecho a vivir en un ambiente sano es un derecho de tercera generación o de solidaridad, cuando el Estado prohíbe a una empresa contaminar un río, aunque esto afecte a su libertad de comercio, lo hace, o sea, limita ese derecho del comercio para proteger el bien común indispensable para la supervivencia de todos y el derecho a un ambiente sano. Entonces, imagínense, estos dos derechos chocan. Choca el derecho a la libertad de comercio y el derecho a un ambiente sano. Chocan, pero el Estado va a establecer pues, ¿cuál es lo mejor para la persona? Pues que tenga un ambiente sano, ¿sí? Que de por sí todavía contaminar te podría generar otras sanciones a la empresa. Y bueno, respecto a la teoría del origen de la universalidad de los derechos humanos, que es uno de los principales pilares, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, según la corriente del justnaturalismo, estos derechos son inherentes a nuestra naturaleza racional y social, ¿sí? Existiendo incluso antes de que el Estado lo reconozca formalmente en una ley escrita. Si el Estado no lo tiene formalmente en una ley, ya se considera universal, ya se considera un derecho por el simple hecho de ser persona. Pensadores clásicos como John Locke sostuvieron que cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, lo que convierte de estos derechos una barrera, ¿no?, contra el abuso de poder. En esencia, se considera que los tenemos en el simple hecho por ser personas. Tenemos esos derechos por el simple hecho de ser personas. Solamente así se estipula de manera universal, ¿sí? El origen de estos derechos, bueno, pues también es una lucha constante de las sociedades en diferentes generaciones. Por ejemplo, la primera generación, ya lo hablamos, civiles y políticos, surgió en el siglo XVIII, eso para proteger la libertad individual frente al Estado. Y posteriormente en la segunda generación se incorporan derechos económicos, sociales y culturales ante las desigualdades que existían en esa época. La tercera generación, la paz y el medio ambiente, como ya lo vimos, y la cuarta generación, lo que responde a los retos de la bioética y de las nuevas tecnologías, que es lo que ahorita es todavía aún vigente. Y bueno, ya hablando de universalidad, es el rasgo que exige que estos derechos atribuyen a la humanidad en un conjunto, ¿sí? O sea, la universalidad que es cumplimiento que es para todos. No se debe de excluir a nadie por raza, sexo, religión o posición económica. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Universal es todo para todos, ¿sí? Aunque vivimos en sociedades donde son pluralistas, con diversas visiones de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que ellos pretenden de que ven bien o que ven mal, la filosofía del derecho argumenta que existe una igualdad de dignidad, que esto une a todos los seres humanos. Entonces, por conclusión, los derechos humanos son universales y sin exclusión. No se excluye a nadie. Aquí todos entran en el cajón. Todos tienen esos derechos humanos. Esta perspectiva, pues, nos enseña que hay que defender la universalidad. No significa ignorar las diferencias culturales, ¿no? O sea, no estamos ignorando de qué grupo eres. No estamos ignorando si tienes una preferencia. No estamos ignorando alguna raza, religión. No, no lo estamos ignorando. Simplemente se está diciendo que es de todos. O sea, aquí entran todos. Aquí no hay una distinción, ¿sí? Y bueno, se excusa, digo, no hay que caer de que pues le des a algunos sí y a algunos no, porque podría haber una violación a la libertad personal o una discriminación, ¿no? Y ojo con esto, se trata de establecer los mínimos de justicia indispensables para la convivencia pacífica y lo global. Y hablando de discriminación, déjenme les comento que hoy en día, por ejemplo, en el Estado mexicano, en muchos estados de la República Mexicana, si no es que en todos, la discriminación ya es un delito. O sea, es un delito que lleva un procedimiento penal y tiene una punibilidad.
Ya ahorita no está permitido que se discrimine a las personas por su raza, por su religión, por su preferencia sexual, por cualquier situación, ¿sí? No se le puede discriminar. Para estos principios universales sean efectivos en la vida diaria, pues se requiere la positivización, ¿no? Que esto que es el proceso de incorporarlos ya como artículo, como una norma a las constituciones y tratados internacionales. O sea, ya no es un decir, ya no es porque un tratadista lo dijo, ya no porque un gran científico también lo confirma. No, debe existir un derecho positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se generen normas dentro de constituciones, dentro de tratados y que ahí los establezca de manera internacional y también para cada país. Mientras que el positivismo jurídico enfatiza que la validez de un derecho depende de su reconocimiento por el poder estatal, la visión contemporánea prefiere pues el modelo integrador que viene a partir de que los derechos tienen una raíz moral, que es una idea, pero necesitan una forma jurídica, cuestión técnica, para que los jueces puedan protegerlos. Entonces, no nada más es porque alguien lo dijo, no, porque ya lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Y otros diferentes tratados. De este modo, el Estado pues no otorga los derechos, sino que tiene la obligación de reconocerlos y garantizarlos efectivamente. La filosofía de derecho pues, nos proporciona esa brújula ética para recordar que el sistema jurídico pierde su sentido si deja de servir a la libertad y a la justicia. Si hay leyes que no, que es más, menoscaban estos derechos, pues no deben permitir su validez. El gran desafío de nuestro tiempo no es solo discutir su origen, sino asegurar esa protección real y eficiente frente a cualquier amenaza, ¿sí? Garantía del derecho a la salud por el Estado, le leo, por ejemplo, un ciudadano exige mediante un recurso legal como el amparo que el Estado lo provee de un medicamento esencial. Se está aplicando la segunda generación de derechos. La ley obliga a la administración pública a movilizar recursos para asegurar el bien común y los mínimos de justicia necesarios para la vida del individuo. Y bueno, hablamos nuevamente de lo que es la universalidad de los derechos humanos, que en términos generales significa que los derechos pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser sin ninguna distinción, como ya lo hemos mencionado, sea color, raza, nacionalidad, sexo, religión, posesión económica, preferencia sexual, lo que sea, ¿sí? Entonces es muy importante eso, como bien lo señala el filósofo Hegel, el hombre tiene valor simplemente por ser hombre, no por su religión o su nacionalidad específica, es decir, el individuo es concebido como una persona universal, el cual de todos somos idénticos a la idea, no simplemente porque es hombre o porque es mujer. O sea, porque es en los dos ámbitos. Los derechos son tanto para hombres también como para mujeres. Históricamente este concepto es el gran invento pues de la modernidad, pues antes estos derechos eran atribuidos exclusivos a ciertos grupos de la comunidad, es más, antes ni siquiera existían. La universalidad rompe con esos privilegios y establece que los derechos humanos son facultades jurídicas básicas comunes de toda la humanidad. Aquí es de todos, aquí entran todos, no deja a nadie afuera. Por lo tanto, si un derecho, ¿sí? Si un derecho no se atribuye a todos los hombres o mujeres, se atribuye a todos los hombres y mujeres sin excepción. El derecho se atribuye, deja de ser por propio un derecho humano y se convierte en un simple derecho de grupo o categoría social, en el caso de que fuera dividido, ¿no? Entonces es muy importante que lo conozcan. En la práctica, la universalidad se traduce también en el principio de igualdad y no discriminación. Obviamente es una consecuencia el cual al Estado hay que tiene que garantizar a las personas el goce de los mismos derechos y de las mismas oportunidades, ¿sí? Si tienes este derecho, tienes esa oportunidad de hacerlo ejercer cuantas veces sea necesario, ¿sí? Sin necesidad de que lo hiciste una vez, dos veces, no, las veces que sea necesario. Esto no significa que se va a ignorar las diferencias culturales individuales, no, sino al contrario. La universalidad exige respetar la identidad específica de cada uno, ¿sí? Que no se violente la libertad de los derechos humanos actúan como una toma de postura, que tiene que ser a favor de la dignidad humana, la cual debe estar abierta al progreso y a las sociedades contemporáneas.
Desde un punto de vista filosófico político, bueno, estos derechos se representan los mínimos de justicia, ya los venimos mencionando, indispensables para la convivencia. Para Alexi, sostiene que los derechos humanos son presupuestos éticos a cualquier diálogo racional. Una ley que sea extremadamente justa y viole gravemente esos derechos pues, pierde el carácter de ser los derechos. La universalidad es, en definitiva, una barrera infranqueable que impide que un individuo sea sacrificado o utilizado como un simple medio para los fines del Estado o de las mayorías. No, esto no debe de existir y debe existir para todos estos derechos. También es importante que como futuros abogadas y abogados deban entender que la misión es vigilar que la legalidad del Estado coincida siempre con estos valores universales. El Estado tiene que garantizar, tiene que respetar, tiene que proteger los derechos humanos. Y estas obligaciones son constitucionales, o sea, eso hasta lo dice la propia constitución de nuestro país. El derecho debe ser un instrumento para racionalizar el poder y asegurar que el muro protector de la dignidad humana no se agrieta ante la discriminación o la intolerancia. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, derecho a un juicio justo para extranjeros. El principio de universal garantiza que un ciudadano extranjero, sea estés en el país que estés, sin importar si eres con papeles o sin papeles, eso no importa, o qué tipo de nacionalidad tampoco importa, debes de tener los mismos derechos procesales, ¿sí? Ante cualquier tribunal, ¿sí? La ley no se aplica según el pasaporte, sino según la condición de persona, prohibiendo su discriminación por origen étnico o nacional. O sea, debe de tratar igual a una persona en un proceso, sea víctima o sea imputado, por ejemplo, pero pues una persona extranjera sigue siendo persona y no por el hecho de ser extranjera tiene que recibir un trato diferente, no, debe ser un trato igual. Y bueno, dentro de los, ¿cuál es el papel dentro de los derechos humanos a nivel internacional? Pues ya lo hemos visto, que es la creación de instituciones convirtiéndose en un derecho positivo internacional que es obligatorio, marcando el inicio de donde el individuo, y no es solo el Estado, sino que el individuo es el protagonista de la justicia global. En cambio, ha transformado también profundamente el concepto de soberanía estatal, pues bueno, que el Estado ya no es un poder absoluto, la filosofía jurídica actual la legitima, de un Estado depende su capacidad para proteger y promover y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso es muy importante. Es proteger, respetar, promover, garantizar los derechos humanos por parte de todas las autoridades, ¿no? Y yo sumaría autoridades y ciudadanos también. Todos debemos de estar en este mismo canal, como ya lo comenté, es proteger, respetar, promover, garantizar los derechos humanos, todos para todos, ¿sí? Si un Estado falla gravemente en este deber, pues su soberanía puede verse cuestionada o limitada con la comunidad internacional, porque va a decir la comunidad internacional, oye, ya firmaste un tratado y no respetas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tiene que respetarse los derechos humanos y obviamente contra cualquier tipo de abuso. Para estos principios universales, bueno, se ha hecho efectivo que, bueno, que el derecho internacional pues, se ha organizado en tratados, pactos y también en tribunales especializados. Uno de ellos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe también el Pacto de San José y entre otros más que también son importantes. Yo les recomiendo hacer una investigación y eso es muy importante que lo sepan. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son todos los tratados internacionales que tiene firmados y ratificados el Estado mexicano en materia de derechos humanos, ¿no? Cada Convención Americana de Derechos Humanos, este Pacto de San José, ¿sí? Eh, Belén do Pará, que es la violencia contra la violencia, las investigaciones de que la no violencia para las mujeres, o que no debe existir violencia para las mujeres, entre otros muchos más, está el de los derechos políticos y civiles, muchos más que será importante que ustedes le den lectura. Esto significa, y bueno, y también hay que saber que es una sentencia de la Corte Interamericana. México ha sido condenado en varias ocasiones. Existe el caso del Radilla Pacheco, existe el de Campo Algodonero, también existe García Rodríguez y bueno, otros más, que ahorita no me acuerdo.
Pero bueno, son asuntos que sí merecen una lectura para que vean cómo fue condenado el Estado mexicano. ¿Sí? Esto significa que los derechos humanos no son solo teorías, sino herramientas de lucha jurídica que obligan a los estados a armonizar sus leyes internas, crearlas dentro de su mismo ordenamiento legal para que cumpla con los estándares internacionales. Y bueno, la evolución de estos derechos se explica también mediante el carácter progresivo y generacional. Muy importante, ya lo vimos, primera generación, las libertades, segunda generación, económicos y sociales, el ambiente sano y la paz en la tercera generación. Y bueno, esta universalidad exige que los derechos sean para la humanidad, sin exclusión, con lo mínimo de justicia, ¿sí? Y bueno, finalmente, como decía antes, que inician este camino, deben entender que su misión es ser artífices de lo justo, que ya lo he mencionado varias veces, en un momento de interconectado, ¿no? La filosofía del derecho nos enseña que el marco jurídico no es un producto nacional cerrado, sino es un diálogo constante con los saberes supranacionales, esto es internacional, para proteger la vida y la dignidad. Al de estudiar derecho internacional, no solo aprende reglas de otros países, sino que también se aprende a defender los valores universales que garantizan este muro protector de la humanidad. ¿Sí? Esto es muy importante en cumplimiento de los derechos humanos. Y bueno, como ejemplo tenemos el derecho de la privacidad, ¿sí? Que es la globalización de la tecnología, se aplican normas internacionales, y ya son de cuarta generación, para proteger esta dignidad digital de las personas. Si una empresa transnacional, o sea, internacional, almacena datos que dañen el honor de un ciudadano, el derecho de la privacidad, permite exigir judicialmente su eliminación, protegiendo la intimidad personal frente al poder de las corporaciones globales. Y bueno, tenemos una infografía muy bonita en la cual pues establecemos todo lo que hemos visto durante la conferencia, que nos habla del muro protector de la dignidad, el naturalismo y el límite del poder, los mínimos de justicia universal, y bueno, cómo va de la libertad a la solidaridad, internacionalización y positivización, la cuarta generación, la era digital, y bueno, las claves del desarrollo, ¿no? Como lo vimos de la primera y segunda generación, de civiles, políticos y sociales, la tercera generación que nos habla de la solidaridad y medio ambiente, y bueno, cuarta generación, que es la que nos encontramos con lo que es la revolución de la tecnología. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la materia Filosofía del Derecho. Muchas gracias y nos veremos hasta la próxima. Gracias.